Bueno. Nam, 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 nam. ¿Qué iba a decir yo? Ah, ¿cómo le fue en el ejercicio? En el ejercicio que les dejé. Ahí se hizo lo que se pudo. Se siguieron las indicaciones del profesor. Ujú, ¿Alguien lo quiere resolver? ujú, lo resuelvo. ¡Tú! Ujú, Listo, va jugando. Pues. vale. Aguanta, 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 aguanta. Ah, ras, ras. No tengo ningún examen abierto. No, no tengo nada abierto. Perfecto. Imaginen que estuviese el quiz abierto ahora mismo. Qué peligro. Esas cosas no nos pasan a nosotros. No, capaz y si me pasa a mí con lo traste que soy yo. A ver, entonces, una compuerta de 4 metros de largo con forma de un cuarto de círculo de radio de 3 metros y de peso despreciable está articulada alrededor de su borde superior A, como se muestra en la figura P375. La compuerta controla el flujo de agua sobre el reborde en B, donde está comprimida por un resorte. Determine la fuerza mínima necesaria del resorte para mantener cerrada la compuerta cuando el nivel del agua se eleva hasta A en el borde superior de la compuerta. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces cuéntanos. ¿Te llamas? ¿Cómo es que te llamas? Y Sepúlveda. Sepúlveda. Sí. Listo, cuéntame. ¿Sabes qué hago? Bueno, primero, acción de diagrama de fuerza para entender mejor lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, eh, ahí claramente, esa línea horizontal que se ve ahí sobre B, al ladito de B, esa va a ser como nuestra placa horizontal, y la línea que está vertical a A va a actuar como nuestra placa vertical, y sobre eso, sobre la placa vertical imaginaria que nos inventamos, va a actuar la fuerza Fx en sentido izquierda-derecha. Ya va, ya va. Espérate, estoy dibujando. Esto. Aquí está con agua y todo esto está lleno de agua, ¿cierto? Ujú, Listo. Esto tiene, está apoyado aquí en un tope, que es lo que no lo deja pasar. Y el resorte lo retiene ahí. Aquí hay una pared. ¿Cierto? así Entonces, es. dibujemos las dos placas que tú nos indicaste. Vamos a dibujarlas así de color rojito. Esta, ¿cierto? Así es. Perfecto. Eh, Estaba diciendo que sobre la placa vertical que pasa por A va a actuar la fuerza Fx que va de izquierda a derecha. Y Ya, en la placa horizontal que pasa por B va a estar la fuerza Fy que va de abajo hacia arriba. Fx. Ahí quedó como un Fy, se ve como Fy.
No salió la X completa. Deja yo lo guardo. Así. Ahora sí. Ujú. Sí. Y ese va a ser FY. Este va a ser FY. Ahora, el cuerpo de agua que se encuentra entre esas placas tiene un peso W que apunta hacia abajo. Correcto, tiene un peso W y apunta hacia abajo. Listo. Ahora se procede a mostrar las componentes FB y FH que hacen parte de la fuerza horizontal. Esa, Correcto. Que se esa- aplican sobre el bloque de agua y por acción-reacción después se aplicarán sobre la compuerta, ¿cierto? así es. O sea que esta es la fuerza resultante, Ujú. esta es la fuerza vertical, y esta es la fuerza horizontal. Listo. Ahora se hace la sumatoria de fuerzas en Y en X. Sumatoria Las, de fuerzas en Y hacia arriba positivo ujú, igual a 0. así es. Entonces Queda tenemos F de Y, Fy, positivo. Y ahora se le va a restar el peso W y la fuerza vertical. Todo eso igual a 0. y aquí podemos decir que la fuerza vertical es igual a FY Fy. menos W. Perfecto. Listo. Y en F de X, la fuerza, sumatoria de fuerzas en X, va a quedar que Fx va a ser igual a fuerza horizontal. Igual a, vamos a tener al final que F de X igual a la fuerza horizontal. Entonces tenemos que hallar F de Y, el peso, y F de X. Así es. ¿Cuál hallamos En primero? Fy. Hallamos primero Fy, listo. Fy se va a tomar como una placa horizontal que se Ujú. encuentra a una profundidad de 3 metros. O sea, ese Correcto. sería el H. Correcto. ¿Y qué hacemos con la presión? La presión atmosférica se cancela. Porque hay de un lado y hay del otro lado de la compuerta, ¿cierto? Exactamente. Sí, así Entonces es. sería densidad por Por gravedad gravedad, por por el altura lado de la placa. por A por B. ¿Cuánto es A y cuánto es B? A es 4 metros y B se toma como A es 3 4 metros. metros porque dice que la compuerta tiene 4 metros de largo, ¿cierto? Así es, Y B es el radio de la compuerta. exactamente. 3 metros. Listo. Entonces, si ya tenemos todos los datos, Eso ¿cuánto nos da da F de Y? 353.160 newton. 160 newton. Así es. Miércoles. Bueno, yo creo que ya podemos poner esto en grande, ¿cierto? Ahora para el caso de F de X, Ahora vamos para F de X. es como una placa vertical F de y X es igual a una a, placa plana vertical ujú, y- rectangular. así es. Y en ese caso S va a ser 0, que la placa En se este, encuentra a ras de la superficie del agua. entonces, la ecuación base es ρ por G por S más B medios Ujú, por el área. por A por B, donde S es 0 porque la placa La sumergida superficie del agua. comienza en la misma superficie del agua. Así es. Y todo eso da 176.580 newton. 176.580 580 newton. newton. Listo. De ahí se tiene la primera parte, falta hallar el volumen de ese cuerpo de agua para saber el peso. Que es muy fácil porque en este caso no hay que restar nada, sino que de una Lo que vez es un un cuarto de cuarto de cilindro y ya. es un cuarto de cilindro. Entonces volumen es igual a pi sobre Por 4 por el radio al cuadrado por sería 4 por A. metros. Sí, que sería 4 metros. Lo quería que se Ajá. cancelaran los 4. Correctísimo. No lo había visto así.
Allá sería entonces pi por r cuadrado. Así es. ¿Cuánto sería? Hey, ya le digo porque eso lo hice directo, lo reemplacé directo en la fórmula de W. Eso da 28.27. 28.27 metros cúbicos. Listo. Sí. Ya tenemos el volumen, entonces el peso no es más que masa, perdón, densidad por volumen por la gravedad. ¿Cuánto nos da eso? Eso da 277.371.2 newton. 277.371.2 2 newton. newton. Listo. Ya con eso se puede resolver FB, que es la diferencia entre FY y W. Ok, entonces FX ya lo tenemos, ya no hay que hacerlo porque es el mismo FH, ¿cierto? Así es. Ahora FB entonces viene siendo el peso, FY menos el peso. ¿Cuánto nos da? Eso da 75.700, perdón, 75.788.8 newton. 8 newton. Así es. Correctísimo. Entonces, la fuerza resultante es la Ser el raíz de del la cuadrado. fuerza vertical al cuadrado más Ujú. la fuerza horizontal al cuadrado. Así es. Eso da 192.157.3 newton. 192.000 157.3 newton. 27.3 newton. Newton. Y ahora, El ángulo del tangente de θ es igual a la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. horizontal. Ujú. ¿Cuánto de aquí, cuánto da θ? Θ vale 23.3 grados. 23.23 23.23. grados. Ujú. Hasta ahí, los demás que resolvieron el ejercicio, ¿estamos bien o no estamos bien? O si quieren, intentaron resolver el ejercicio. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, ya. No pensé que no se escuchaba. No, pues yo me equivoqué por ahí más o menos en el valor de ¿cómo se llama? Que no alcanzo a ver. Ya le hago zoom. Sí, porque ya aquí. La ceguera, la ceguera. Sí, ya cuando estábamos sacando la raíz. Sí, parece que me equivoqué, fui yo, porque ahora estoy rectificando como las cuentas y. O sea, conforme a lo que tiene aquí y también con lo que tengo yo y sí da. O sea, que ya de ahí para adelante las embarré. Ok, pero bueno, fue un error más de De más de, calculadora. de calculadora, sí. O sea, sí, hasta el momento se puede decir que hasta ahí es donde va usted, o hasta donde lo lleva él, pues está bien. Yo pensaba que era que de pronto era que yo tenía otro resultado, pero ya fue error de calculadora. Bueno, bien. Los demás. Los demás. O nadie más lo hizo. Sí, señor, va parecido a lo que tengo yo. Listo, perfecto. Entonces ahora nos falta hallar la fuerza del resorte. Ujú. Y eso se Entonces hace con una sumatoria de momentos en A. se hace con una sumatoria de momentos en A, ¿cierto? Entonces, antes de continuar, necesitamos conocer dos distancias. Necesitamos conocer la distancia desde aquí, que es donde se aplica la fuerza, hasta A, que ya la tenemos, que es de 3
metros, ¿cierto? Así es. Y necesitamos conocer esta distancia, que es la que aplica momento, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿cómo conocemos esa distancia? La segunda, Mediante una razón trigonométrica. mediante una razón trigonométrica. Sabemos que, vamos a dibujar esto, sabemos que este es el punto A, ¿cierto? Ujú. Este es el punto de la placa, ¿cierto? Esta es, por así decirlo, la compuerta, y aquí vamos a decir que es donde se aplica, por decir cualquier lugar, es donde se aplica la fuerza. La Exactamente. distancia de aquí a aquí es de 3 metros. Y la distancia de aquí a aquí también es de 3 metros. 3 metros. Necesitamos la distancia de aquí a aquí, que se puede conocer. Que se puede conocer a partir de los ángulos, ¿cierto? Así es. Ahora, para eso necesitamos conocer este ángulo de aquí. ¿Cuánto es el valor de ese ángulo? 90 grados menos el ángulo teta. 90 grados menos el ángulo teta. ¿Los demás saben por qué es ese valor? Vamos a llamar este el ángulo alfa. Profesor, ¿no sería contrario? ¿Qué? ¿Cómo es el contrario? Más bien, ese no sería el teta que calcularon ya. No. ¿Por qué? Porque el teta se calcula con respecto a un horizontal. Con respecto al horizontal es este ángulo teta que tenemos aquí, ¿cierto? Ahora, si tenemos dos superficies paralelas por opuestos internos, este ángulo teta es este mismo ángulo que está acá. Ahora, si esta línea está completamente vertical, tiene un ángulo de 90 grados. 90 menos teta es igual a alfa. Exactamente. ¿Listo? O sea que alfa es igual a 90 menos teta, ¿eso es igual a cuánto? 90 menos 23.23. 66.77. 77 grados. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos? Vamos a decirle que ese se llama cateto opuesto. Sería radio no. Sería cateto opuesto igual a 3 metros por seno del ángulo, ¿no? Así es, así es. El cateto opuesto sería igual a 3 metros. Vamos a quitarle las unidades. 3 seno de 66.77. Bueno, pero eso no lo vamos a resolver de una, vamos a dejarlo así indicado. ¿Cierto? Es más, ni siquiera vamos a dejarlo R seno de teta. Sí, porque se cancelan más adelante. R seno de alfa. Vamos a llamarlo. Listo. Ahora, entonces, si hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0, en sentido opuesto a las manecillas del reloj positivo, volvemos al dibujo inicial. La fuerza resultante está haciendo momento ¿para qué lado? ¿En qué sentido? Hacia adentro. Recuerda que esta es una fuerza resultante, pero la que nosotros estamos evaluando es la opuesta a esta en el sentido contrario. Exactamente. Porque es esta que acabamos de calcular es la acción. Nosotros necesitamos la reacción. Exactamente. La reacción es en el mismo sentido, pero en la dirección opuesta. O sea, que sería positiva. Está haciendo un momento al contrario de las manecillas del reloj, o sea, positivo.
sea que fuerza resultante por R seno de alfa Menos la fuerza y que el, ejerce el resorte. y el resorte que está haciendo está tendiendo a cerrar la compuerta. Por lo tanto, está tendiendo a girar al sentido a favor de las manecillas del reloj. Menos, La fuerza que ejerce, F, vamos a llamarla F, por el y radio, y el valor es por el radio, y eso es igual a 0. 0. Ahora, la fuerza del resorte no es más que la fuerza resultante por R seno de alfa sobre R. R con R se van y queda que la fuerza del resorte es igual a 176.578.9 newton. la fuerza resultante por el seno del alfa. ¿Cuántas? ¿Ciento qué? 176.578.9 newton. Listo. Una pregunta. Sí. Yo resolví eso, pero probé también haciéndolo con el coseno de teta, con el coseno Ajá. del ángulo que conocimos, y me dio lo mismo. Pero no sé En, si se puede hacer. en teoría sí se puede porque son componentes complementarias. Sí se puede sin ningún problema. Ok. Porque el coseno de uno es el seno de la otra. Entonces sí se puede sin problema. Ok. ¿Está claro? Muchachos, Sí, profe. ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien de pronto iba bien y se equivocó y tiene alguna duda de cómo se hizo alguna cosa? Profe, explíquenos de nuevo, por ejemplo, la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos. Listo. A ver. Ok. Tenemos que volver primero al ejercicio inicial. Inicialmente, la fuerza que está en rojo, la fuerza resultante en rojo, es la acción. Es decir, para poder mantener yo en equilibrio el sistema, yo tengo que someter el sistema, o sea, ahí está mi fuerza F de X y F de Y, y está mi peso. Para yo mantener mi equilibrio, necesito crear una fuerza resultante que se aplica sobre el fluido. O sea, esa es la acción sobre el fluido. Como el fluido recibe una acción, ese mismo fluido generará una acción de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Esa es la flechita o el vector negro que está ahí. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Esa es la verdadera fuerza resultante. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tiende a hacer esta flecha negrita con respecto al punto A? Tiende a hacerlo girar en este sentido. Eso no es. Sí. Ahora, el resorte que tiende a hacer, tiende a mantener cerrada la puerta. Como está pivotada en A, tiende a hacerla girar en este sentido. El punto es cuando los dos momentos se equilibran. ¿Cómo equilibramos los dos momentos? La distancia que hace momento de la primera fuerza es esta longitud que está aquí, y la distancia que hace momento de la segunda fuerza es el radio, porque es la distancia que hay desde acá, la distancia en eje perpendicular que hay desde el punto de contacto hasta donde pivota el elemento o la superficie. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Antes de continuar. Antes de proseguir.
el que se había equivocado en la raíz, lo corregiste y te dio igual. Sí, en eso estoy, pero estaba terminando de copiar todo el resto de cosas, cambiando los valores. Bueno, les dejo para que copien o ya lo copiaron todo. Ya, un minutico más. Pongo la anterior o pongo la anterior. Sí, profe, un momento, por favor. Listo. Paso a lo siguiente. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Los demás, ¿puedo continuar? Sí, profe. Perfecto. Pues con esto terminamos la parte de Static
Ya, con esto podemos dar por terminado la parte de estática de cuerpos sumergidos. Le vamos a proceder con la parte de flotación y flotabilidad. Cierto. Ahora, muchachos y muchachas, para empezar con la parte de flotación, de flotabilidad y estabilidad de cuerpos sumergidos, quiero que todos nos recordemos cuando hemos estado alguna vez en una piscina, en el mar, en cualquier parte sumergido, en un río, en una represa, no sé, donde ustedes quieran. Y recuerden que qué tan ligeros se sentían estando en el agua. Se han dado cuenta que a veces es más fácil salir del agua o es más fácil hacer ciertos ejercicios o ciertas situaciones dentro del agua. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque relativamente son más, se podría decir que son más ligeros. En mi caso no ¿Quién ha aplica, profe, notado ese porque yo soy fenómeno? una piedra. Yo nunca he podido aprender a flotar, ni a nadar, ni nada. Cada vez que estoy en una piscina intentándolo, me hundo como una piedrita. Ay, mijito. Ay, señor, qué pesar. Entonces el nado de la piedra, ¿sí? Los demás, ¿sí han sentido ese fenómeno cuando están debajo del agua? Claro, profe. Eso es debido a la flotabilidad. Hasta ahora hemos analizado lo que pasa durante una superficie que sea completamente plana, es decir, que el efecto de las fuerzas en una de las dos caras del cuerpo sumergido. Sin embargo, cuando el cuerpo está sumergido, no solo se ve afectado por una de sus dos caras, sino que ambas caras se encuentran afectadas. Imaginémonos que tenemos una placa de área A, ¿cierto? Esta área que está aquí es A, ¿cierto? Y tiene un espesor H. Y está sumergido, está completamente horizontal. Y está sumergido a una profundidad S. ¿Cierto? Sí, profesor. Una placa de espesor H sumergida a una profundidad S que tiene un área A. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué va a ocurrir sobre ambas caras de la placa? Sobre esta placa va a haber, vamos a poner la nota en este rojito, ¿cierto? Va a haber una fuerza y por esta cara va a aplicarse otra fuerza. Eso no es. Sí, profe. Ahora, vamos a llamar la fuerza de arriba como fuerza superior y la fuerza de abajo como fuerza inferior. ¿Qué cualidad tiene la fuerza inferior con respecto a la fuerza superior? La fuerza inferior es mayor, ¿no? La fuerza inferior es mayor. Toda la razón. Es decir, que si hacemos una sumatoria de fuerzas, vamos a tener una fuerza resultante, ¿cierto? Es decir, que F, vamos a llamarla F cualquiera, que es la fuerza resultante, va a ser igual a la fuerza inferior menos la fuerza superior. ¿Cierto? Sí. Listo. Ahora, si esto es una placa plana,
¿cierto? ¿A qué es igual la fuerza inferior? A P sub 0, ¿cierto? Más la densidad por la gravedad por la profundidad por el área de la La placa. densidad por la gravedad por la profundidad. ¿Y cuál es la profundidad de esa placa? De S donde más está H. S más H. Es correcto. Por el área A. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, pero Sí. Perfecto. Menos. ¿Y a qué es igual la fuerza superior? A P sub 0, Lo mismo, pero sin el S. pero sin el S. Por densidad por gravedad por H. A. Al final, ¿qué podemos decir? En teoría, después de sacar los factores, se podría decir que esta H con esta H se va y este P sub 0 con este P sub 0 se van. ¿Cierto? Sí, profe. Y nos queda una expresión similar a esta. Densidad. Perdón, no es la H la que se va, es la S. Y acá no es H, sino S. Porque H es el espesor de la placa. S es la profundidad de la fuerza superior. O sea que esta S se va con esta S y este P sub 0 se va con este P sub 0. ¿Cierto? Ahora sí. Sí. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda al final? Nos queda esta expresión. Densidad por gravedad por H por A. Ahora, ¿a qué es igual una área cualquiera de un cuerpo por su espesor? Al al volumen. volumen. Eso es igual a su volumen. Densidad por gravedad por volumen. Listo, muchachos. Entonces, ojo que esta es la densidad del fluido. Entonces, hemos demostrado que la fuerza resultante entre la fuerza por debajo de un cuerpo menos la fuerza por encima de un cuerpo es igual a la densidad del fluido en la que se encuentra sumergido, a la gravedad y al volumen desplazado por ese cuerpo. A esta fuerza se le conoce como la fuerza de flotabilidad denominada F sub B. Si apareciera la B que acabo de colocar aquí, todo fuese espectacular. Es correcto. B viene de buoyancy, o sea, fuerza de flotabilidad. Y esto, señoras y señores, es lo que se conoce como el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos narra, en palabras textuales, nos dice que la fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado. Todo esto fue descubierto en honor al matemático griego y al famoso mito de la corona. ¿Han escuchado el mito de la corona? Sí, profesor. Que se supone que el rey le dio a un orfebrero, si no estoy mal, creo que se pronuncia, que es el que trabaja el oro, le dio un lingote de oro para que lo transformara en una corona. Y efectivamente le dieron una corona al rey, pero el rey tenía dudas de saber si el man había hecho bien su trabajo y no se había robado parte del oro y había transformado una parte por plata.
Conocí a Arquímedes y Arquímedes, como todo un varecita, una vez que se estaba bañando, mientras pensaba cómo solucionar el problema, porque el problema no era tanto de conocer las propiedades del oro, porque ya estaba definido cuánto pesaba el oro y cuál era la densidad de este. El problema es que la corona tenía un volumen irregular y era muy difícil de medir. Un día que él se estaba bañando, se dio cuenta que cuando se entraba a bañarse a la tina, donde en esa época se tomaban los baños, el nivel del agua subía e incluso llegaba a derramarse. Y llegó a la conclusión de que el agua desplazada o la agua desplazada, el volumen de agua desplazada era igual al volumen de agua del cuerpo que se encontraba sumergido, y así pudo encontrar cuál era el volumen efectivamente de la corona. Y sí, se había robado la plata el man de la corona. Effective Wonder. Listo. Ahora, a partir del principio de flotabilidad se pueden establecer ciertas relaciones sobre objetos que se encuentren parcial o completamente sumergidos. Entonces, teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, el volumen sumergido con respecto al volumen total es igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del fluido. Son relaciones que se pueden deducir a partir del principio de Arquímedes. ¿Listo? Sí. Copiaron la expresión, todo. Ya, profe. Efectivo. Listo. Yo creo que ya, porque son muy corticos. Sí. Bueno, entonces vamos a realizar un ejercicio. Se usa una grúa para bajar objetos pesados en el mar. La densidad del agua del mar es de 1025 kilogramos metro cúbico. Densidad del fluido, 1025 metros cúbicos sobre kilogramos. No sé por qué se demora tanto en aparecer en la pantalla lo que coge. ¿Por qué se demora tanto? Ajá. Para un proyecto de construcción submarina. Determine la tensión en el cable de la grúa debido a un bloque rectangular de concreto. Densidad del objeto es igual a 2300. Perdón, aquí no es metro cúbico sobre kilogramos, sino kilogramos metro cúbico. Estaba colocando kilogramo metro cúbico y aquí 2300 kilogramos metro cúbico. Cuando está, primero, suspendido en el aire y segundo, sumergido totalmente en el agua. Como no nos dictan un volumen específico del bloque rectangular, vamos a establecer
para un bloque con un volumen de 1 metro cúbico. ¿Listo? Sí. Perfectísimo. Ahora, vamos a resolver primero el A. Dice, para un bloque que se encuentra suspendido en el aire. Entonces vamos a hacer el diagrama. Tenemos el bloque, ¿cierto? Hacia acá está el peso y hacia arriba está el peso y esta es la tensión de la cuerda, ¿cierto? Ahora, sumatoria, fuerzas en Y, hacia arriba positivo, igual a 0, tensión es igual al peso. ¿Y aquí es igual al peso? A la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Cuánto nos da la tensión? Un metro cúbico por 2300 por 9.81. A 22.563. 22.563 newton. ¿Sí? Listo, entonces ya conocemos, ya conocemos la tensión del primer caso. Ahora vamos para el segundo caso, el caso B. Es que se encuentra sumergido. Entonces dibujamos el bloque. Ahora aquí está el peso. Hacia arriba va la tensión. Y desde aquí está la fuerza de flotabilidad. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, es igual a la tensión más la fuerza de flotabilidad menos el peso, y eso es igual a 0. Tensión es igual al peso menos la fuerza de flotabilidad. Ya tenemos el peso, que es el que calculamos anteriormente. Necesitamos calcular la fuerza de flotabilidad. F sub B, ¿cierto?, es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por la gravedad por el volumen del objeto, o el volumen desplazado por el objeto. ¿Cuánto es eso? Y es 1055.25. 10.055.25 newton. Listo. Ahora, si ya tenemos el peso, tenemos la fuerza de flotabilidad, podemos calcular la tensión. ¿Cuánto es? 22.563 menos 10.055.25.
Ajá, ¿cuánto nos da? $12.507.75. 12.507.75. 75. Listo, hemos terminado este ejercicio. Fácil, ¿no? Está breve, ¿no? Sí, señor. Bien, perfecto. Y para finalizar, muchachos, ya hablamos de la fuerza de flotación. Ahora, para ustedes, como parte de la investigación, Profe, hágame el favor de regresar. sí, cuando terminen ahí me avisan y continúo hablando. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces continuamos. Entonces, como parte y para finalizar la temática del primer corte, con esto ya terminamos. Les pido por favor que investiguen acerca de la estabilidad de los cuerpos sumergidos y de los flotantes. Es decir, ya hablamos de la flotación y por qué esta misma explicación da por qué un barco tiene la capacidad de flotar. Sin embargo, quiero que básicamente me expliquen por qué ese barco no se vuelca. Porque sí, el barco puede flotar, pero ¿por qué no se ladea? Lo mismo, ¿por qué, por ejemplo, un submarino que se encuentra completamente sumergido no va girando sobre su mismo eje? Es decir, no va dando vueltas, sino que va siempre en un mismo, por así decirlo, está siempre mirando hacia la misma parte. La parte de arriba siempre está arriba y la parte de abajo siempre está abajo. ¿Por qué no está girando? ¿A qué se debe y cómo se logra la estabilidad de los cuerpos sumergidos y de los cuerpos flotantes? Básicamente, investigar estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes. ¿Por qué los cuerpos sumergidos no giran sobre ellos mismos y por qué los flotantes no se vuelcan? ¿O qué condiciones son necesarias para que se vuelquen y para que esto empiecen a girar? ¿Listo? Sí, profe. Entonces, muchachos, con esta temática cerramos toda la temática relacionada al primer corte de mecánica de fluidos. ¿Listo? Hasta aquí, hasta el día de hoy, es hasta donde va el parcial del primer corte, que es de hoy en 8. Profe, ¿y el taller cuándo lo sube? El taller hoy mismo, al finalizar el examen, o sea, a las 7 de la noche, les llegará a sus correos para que no les lleguen las dos cosas al mismo tiempo y no se embolaten. ¿Listo? ¿Será en grupo o individual? Ah, uy, menos Bueno, mal profe, me gracias. acordaste. Menos mal me acordaste, Aileen. Que con razón
Ailey, eres una crack, Ailey. Gracias, gracias. Voy a dejar de grabar.